tengamos algo, ¿verdad? Nos quedemos con algo de estos reyes, ¿ok? Wow, qué pe... Gracias por su paciencia, hermanos, de verdad. Y bueno, nuestra hermana Alex estuvo haciéndonos la lectura del capítulo 15, versículo 25 al 16, versículo 7, donde se habla del segundo y tercer rey de Israel. ¿Ya? En este caso, el segundo rey Nadab, hijo de Jeroboam, okay, quien solamente la escritura habla de él en dos versículos, 25 y 26, o sea, donde precisa o puntualiza la valoración de parte de Dios, como dice el versículo 26, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el mismo camino de su padre y en todos los pecados con los que hizo pecar a Israel. Prácticamente son los únicos dos versículos donde encontramos información de este rey Nadab. Inmediatamente en el versículo 7, el narrador hace mención de la conspiración de Baasa, en este caso, contra Nadab y montándose él, en este caso, como rey, y en este caso asesinándole en una ciudad llamada Gibetón, porque ahí tenían los israelitas una guarnición, ¿verdad?, cerca del territorio de los filisteos. O sea, tenían sitiado un territorio de los filisteos y me imagino que aprovechó pues la distracción de Nadab en la guerra y aprovechó Baasa para hacer la conspiración y sacarlo del poder y ponerse él. ¿Ok? Y es interesante para lo que describe el versículo 29, que prácticamente Rael, toda la generación o la posteridad de Jeroboam, ¿okay? Cuando dice el versículo 29 que pues no dejó un alma viviente de la casa de Jeroboam, o sea, no quedó un familiar de Jeroboam vivo, ni siquiera su hijo que estaba reinando en ese momento, Nadab, o sea, no quedó alma viviente de los de Jeroboam hasta Raerda. Y es interesante este detalle, que le debemos prestar mucha atención a lo que es el versículo 29 al final, que esto fue algo que Dios anticipó. Y yo les invito a recordar un poquito cuando estudiamos Jeroboam, en medio de las advertencias que Dios le hizo a través del profeta Agías, nuestro Dios le advirtió que si no se arrepentía, que si no dejaba lo malo, iba a raer su casa. ¿Okay? Y bueno, no se cumplió esa profecía durante el reinado de Jeroboam, sino durante el reinado de su hijo, ¿okay? En este caso Nadab. Vino el rey Baasa y exterminó toda la descendencia de Jeroboam, conforme a lo que Dios había hablado por medio de Agías y Silonita. Y es un detalle bien enojo o a ira a nuestro Dios. ¿Okay? Entonces, es interesante que en la descripción de Nadab abarca más espacio para narrar o describir la manera como fue quitado del poder y cómo fue raída la casa de Jeroboam, ¿verdad? La posteridad de Jeroboam. O sea, podemos ver que prácticamente la presencia de este rey está acá no solamente para informarnos de él que fue rey, sino para advertirnos sobre lo que es el pecado ahora y sobre lo que es en este caso el carácter de Dios. Dice al final de la descripción de Natán, Pedro, un segundo. Apaga tu dime. cámara para ver si me, porque está fallando la voz. Apaga tu cámara para ver si mejora la voz. Voy. Ok, ahora, ¿se Ahora escucha mejor. mejor ahora? Sí, está bastante Ok, mejor. perfecto. Entonces, vemos como el versículo 32, en lugar de hacer mención de Nadab, okay, sobre que se mantuvo en guerra con Asa, rey de Judá, prácticamente hace más mención de Baasa, quien en este caso conspiró contra Nadab. Okay. Entonces, el versículo 33, hermanos, comienza a describirnos el reinado de Baasa, que es el tercer de Israel. Una vez que ha asesinado a Nadab, el segundo rey,
dice que dura 24 años, ¿okay? En el versículo 33. Reinó Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. Poquito parecido a lo que duró Jeroboam, el primer rey. ¿Okay? Y el versículo 34 inmediatamente nos da la valoración de parte de Dios. Dice que hizo lo malo y que anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Esto siempre se va a mencionar en todos los reyes de Israel. En los 19 reyes de Israel del norte se va a hacer mención que permanecen en el pecado de Jeroboam con el que hizo pecar a Israel. O sea, permanecieron los dos becerros en Dan y en Betel, y por supuesto, pues hubo más presencia idolátrica a medida que fueron pasando los reyes y viniendo nuevos monarcas, pues se instauró y se estableció y se instaló más idolatría. Eso es algo que sucedió mucho, pues en este caso en Israel. Entonces, inmediatamente en el versículo 1 del capítulo 16, nuestro Dios envía un mensajero, ¿verdad? Y le hace un recordatorio interesante, que también es bueno que le prestemos atención a ese recordatorio del versículo 2, de parte de nuestro Dios a Baasa, el tercer rey, cuando dice: yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. Fíjense que en el versículo 3 le dice que prácticamente va a suceder con él lo mismo que sucedió con Jeroboam y con Adán. Lo comerán los perros, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves de los cielos. Entonces, oye, yo creo que esta advertencia a Baasa debería llamarle la atención, porque Baasa sabía que Dios advirtió a Jeroboam lo que le iba a suceder, ¿verdad? Y no solamente Baasa lo supo, sino que Baasa fue protagonista o encargado de que esa sentencia de Dios se cumpliera, pues, porque él fue el instrumento que Dios utilizó para cumplir su profecía del exterminio y de raer toda la posteridad de Jeroboam. Entonces ahora Dios le hace esa misma advertencia a él. A ver qué pasa, a ver si se arrepiente, a ver si se retracta. Pero ¿qué va, hermanos? Pasa, igual sigue en pecado, ¿verdad? Igual sigue en desobediencia. Y bueno, pues como dice el versículo 34 del capítulo 15 que ya leímos, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice el versículo 6 que durmió con sus padres y fue sepultado en Tirsa y reinó en su lugar Ela, su hijo. En este caso, Ela vendría a ser el cuarto rey de Israel. ¿Okay? Y fíjese lo que dice el versículo 7, ¿verdad? Nuevamente hace reiteración a la advertencia que hace nuestro Dios por medio del profeta. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Hananí, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con la obra de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. En pocas palabras, Dios le está diciendo: lo que tú le hiciste a la casa de Jeroboam y a su hijo Nadab, exactamente eso te va a suceder, ¿okay? Por haber hecho lo malo ante mis ojos y por haberme provocado a ira. Entonces, cuando yo en lo particular, hermanos, leo y Pedro, no se te escucha. ¿Estás ahí?
Se cayó las comunicaciones de Pedro. Amor, se le fue la luz ahora, sí. Fíjese algo que llama la atención en este texto que estaba pensando. Es que desde que se dividió el reino de las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, Dios siempre le advirtió tanto a Roboam como a Jeroboam sobre cuál era su voluntad. Ciertamente Dios no les hablaba directamente a ellos, pero utilizaba profetas que eran los que le llevaban la palabra de ellos, la palabra de Dios a ellos, para que supieran lo que era agradable a Dios. Entonces yo no entiendo cómo esas personas que tenían cierta eminencia ante el pueblo, cierta autoridad, preferían no hacer la voluntad de Dios. En el caso de Roboam, el caso de todos estos sucesores de Roboam, o sea, ellos permanecían en los caminos de Jeroboam, perdón, no de Roboam, de Jeroboam, que era el rey de Israel. Entonces, qué puede motivar a una persona a dejar o no querer hacer la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad? O sea, ¿cuál es el motivo? O sea, ¿qué razón podría tener esas personas? Y eso lo podemos llevar a nuestro propio tiempo. En nuestro tiempo vemos personas que conocen la palabra de Dios, porque ciertamente hoy Dios no nos habla por los profetas, pero nos habla por su palabra. Y vemos que a pesar de que conocen la palabra de Dios, a pesar de que entienden la palabra de Dios, prefieren hacer su propia voluntad o usan la palabra de Dios para sus propios fines, para sus propios provechos. Entonces es lamentable eso, pues, que nos motiva a hacer las cosas. Será el amor por las cosas del mundo. Por eso el apóstol Pablo decía que la amistad del mundo es enemistad contra Dios en Santiago, ¿verdad? En Santiago decía. Sí, Santiago creo que lo decía. Que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, porque nos separa de Dios. Y ellos preferían hacer su propia voluntad antes que la voluntad de Dios. Ellos preferían vivir su vida como ellos preferían antes que hacer la voluntad de Dios, como pasó con Jeroboam cuando se dividió, que prefirió hacer los 2 becerros para que los israelitas, las 10 tribus, no fueran a Jerusalén a adorar allá y fueran a quedarse con Roboam o se fueran a unir a Roboam. O sea, él prefería tener el poder antes que hacer la voluntad de Dios. Entonces ellos no pensaban en la eternidad. ¿Ellos en qué pensaban? Pensaban solamente en el mundo. Y el principal problema que tenemos los seres humanos es que pensamos que el mundo es lo más importante, que el mundo lo es todo para nosotros. Y ciertamente mucha gente lo hace así de esa manera y piensa de esa manera, equivocando sus caminos, ciertamente. Entonces es cuestión de reflexionar, como pasó aquí con el capítulo 16, cuando vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanán, contra Basá, diciendo, o sea, vino palabra de Dios, ve y advierte. O sea, Dios, a pesar de que era un pueblo desobediente, de que eran unos líderes desobedientes, Dios siempre tuvo la paciencia para enviarle su palabra, para enviarle profetas de que les advirtieran, de que les dijeran lo que tenían que hacer. Y con todo y eso, que Dios tenía esa paciencia y siempre les estaba advirtiendo, ellos preferían no seguir la voluntad de Dios. Y eso traía consecuencias para ellos. Y para nosotros lo mismo, para nosotros igual. O sea, eso es una sombra de lo que puede suceder también con nosotros. A veces equivocamos nuestras preferencias, equivocamos nuestro propósito, lo que debe ser más importante para nosotros. Nuestras prioridades a veces son equivocadas. Aunque pensamos que lo estamos haciendo bien, nos equivocamos. Y a lo mejor estos reyes de Israel que hicieron lo malo, para ellos a lo mejor pensaban que estaban haciendo lo correcto, o por lo menos lo que ellos querían, o lo que ellos consideraban que era lo correcto, y que los iba a llevar a la plenitud de lo que ellos estaban esperando. Y realmente no era así. Así, Alejandrito. Sí, estaba, mientras estabas hablando de eso, estaba viendo el 15:26, ¿no? De hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pero donde más me pongo como enseñanza, ¿no? Que andó en los caminos de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. A veces continuamos lamentablemente esa tradición familiar, pensando que si mi papá o mi mamá o mis padres eran esto, yo también tengo que hacer eso, sin prestarle atención realmente a la palabra de Dios, sin prestarle atención a si realmente el hogar está dirigiéndose conforme a las cosas que Dios está haciendo, pues. O sea, ahí
hay grandes cosas que aprender y uno de ellos es, lo ideal sería que él hubiese comparado lo que él está haciendo con la palabra, comparado su vida con la voluntad de Dios, a ver si seguía por ese camino o cambiar. Siempre está la elección, pero lamentable hizo, y como dice el texto, y anduvo y en todos los caminos de su padre y pecó con todo lo que hizo, inclusive hizo pecar a los demás. También esa parte que, como hizo pecar a Israel, quizás hay pecados o hay momentos que no por culpa nuestra, sino por un tercero, también nos hacen llevar como a un despeñadero, y también eso en parte también tiene culpa Israel, ¿no? De no buscar lo que era realmente la voluntad de Dios. Entonces, cuando los líderes son falsos, o cuando hay falsos líderes, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, también el pueblo, lamentablemente, por falta de conocimiento y dedicación, también se van en los caminos de pecado. Entonces, eso, algo que reflexionar. No sé si alguien más tiene algún comentario. Ya creo que nuestro hermano Pedro no creo que esté más con nosotros por el tema de la hora. Es que lo vemos no solamente con la división del reino, sino hasta cuando estaba Israel en un solo pueblo, que era el caso de David. David, cuando era pastor de ovejas, cuando mató a Goliat, era un hombre que tenía fe en Dios, o sea, tenía bastante fe, y después que era rey, que estuvo en el palacio, o sea, cometió pecado. O sea, a veces distraemos nuestra atención por las cosas del mundo. Fíjate lo que decía Santiago, que estaba comentando hace rato. Dice el versículo 4 del capítulo 4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahora, ¿por qué ser amigo del mundo te convierte en enemigo de Dios? Porque te distrae de la voluntad de Dios, te distrae de lo que Dios quiere realmente que tú hagas. ¿Por qué? Porque tenemos que tener prioridades. No quiere decir que vamos a dejar de vivir en el mundo o vamos a abandonarnos en el mundo. Se trata de que Dios tiene que tener una prioridad en nuestras vidas. Debe ser la prioridad y no podemos olvidarnos de eso. Pero el mundo, ¿qué hace? Nos distrae, trae esa prioridad. Y a veces lo que el mundo nos ofrece nos seduce para seguir al mundo. Dice el versículo 5, ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, nos anhela celosamente. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Quién es el que provoca todo esto en nosotros? Esta seducción del mundo. Es el diablo. Ahí dice, lo está diciendo Santiago, es el diablo. O sea, pero resistan. ¿Cómo lo resistimos? No dejándonos seducirnos por el mundo, no dejar que el mundo nos atraiga. O sea, vamos a vivir en el mundo, vamos a vivir en este mundo porque en este mundo estamos, pero no debemos dejar que el mundo sea nuestra prioridad. La prioridad siempre tiene que ser Dios en nuestras vidas. Fíjense lo que dice el versículo 8, que es importante, del capítulo 4 de Santiago. Acercaos a Dios. Fíjate, acercaos a Dios. Dios está ahí. Como decía Jesús allá en Apocalipsis capítulo 3, yo estoy a la puerta y toco. O sea, Él está ahí, pero nosotros tenemos que entrar, abrir la puerta y dejarlo entrar, ¿verdad? ¿Verdad? Y cenar con Él. O sea, tenemos que acercarnos a Dios, o sea, tenemos que tener la iniciativa de acercarnos a Dios. Dios deja que tomemos decisiones, por eso nos hizo seres humanos con la libertad de tomar decisiones, que es el libre albedrío. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero ¿quién tiene que dar el primer paso? Acercaos a Dios. O sea, nosotros acercamos a Dios y Él se acercará a nosotros. Él no se va a acercar a nosotros si nosotros nos alejamos de Él. Entonces la culpa no va a ser de Dios, la culpa siempre va a ser nuestra. La culpa de estos reyes de Israel no fue de Dios, fue de ellos, porque ellos decidieron separarse de Dios, decidieron hacer imágenes, decidieron ser idólatras con dioses que que no existían, que eran dioses falsos, ¿verdad? Ellos decidieron separarse de Dios. Y si ellos no buscan a Dios, Dios no va a estar con ellos, Dios no se va a acercar a ellos. Entonces, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Límpiense, purifiquen sus corazones. O
sea, lo que Dios nos está llamando a eso, a que estemos pendientes de nuestra propia vida, porque a veces no nos damos cuenta, que es lo peor de todo. Nos vamos apartando tampoco con tan sutilmente, el mundo nos atrae tan sutilmente que a veces ni cuenta nos damos. Cuando nos damos cuenta, estamos sometidos al mundo completamente y empezamos a alejarnos de Dios. Y es lo que Dios no quiere de nosotros. Afligíos y lamentad y llorad, vuestras risas se convertirán en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humíllense delante de Dios y Él os exaltará, pero siempre delante de Dios. Eso debe ser nuestra prioridad en nuestra vida. O sea, no debemos tener otra prioridad. Y es lo que debemos procurar cada uno de nosotros que hemos conocido a Dios, que hemos conocido su palabra y que sabemos lo que nos espera. Sabemos lo que significa la eternidad. No sabemos lo que significa la eternidad, pero sabemos que hay una eternidad y que esa eternidad la vamos a vivir cada uno de nosotros, ya sea en un sitio o en el otro. Pero la decisión va a ser nuestra, de dónde queremos pasar esa eternidad. Aunque seamos cristianos, no tenemos que creer que ya tenemos la eternidad con Cristo ganado. Tenemos que ser vigilantes de nuestra propia vida, vigilantes de lo que estamos haciendo con nuestra vida, de cómo estamos viviendo nuestra vida y cuidarnos de hacer la voluntad de Dios. Los hermanos Luis Alejandro y Lenny iban a decir algo. Sí, buenas noches, hermano. Estaba pensando, estaba recordando cuando empezamos a estudiar este libro de los reyes, como Dios le había dicho a Jeroboam, ¿no? Y que Jeroboam fue conocido como el rey que hizo pecar a Israel. Y Dios le había dicho que de su casa no iba a quedar nada. Y fíjate, como el pasaje nos enseña que Nadab destruyó absolutamente toda la casa de Jeroboam, ¿no? Yo creo que esto nos muestra la fidelidad de Dios, el hecho de que Dios nos está diciendo cuando Dios le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo para entrar en el reino, es porque Dios lo va a cumplir igualmente. Muchas veces la gente lo toma como bueno, sí, es algo que vamos a ver, ¿no? Porque quizás nosotros como personas, como humanos, somos volubles, fluctuamos mucho nuestra voluntad, ¿no? Pero Dios no, es fiel. Palabra fiel quiere decir que ama la ley, ¿no? Y Dios mismo no puede faltar a sus promesas. Entonces creo yo que es un espejo para vernos, todas estas enseñanzas son un espejo para vernos cómo Dios cumplía toda su palabra según lo había dicho por medio de sus profetas e igualmente la va a cumplir, ¿no? Porque en este pacto, que es mucho mejor, un pacto hecho sobre la sangre preciosa de Cristo, pues creo que Dios será aún más celoso en cumplirlo. Y es una invitación, pues, para nosotros para estar atentos y no descuidar una salvación tan grande como dice el libro de los Hebreos, ¿no? Estar atentos, estar allí perseverantes, porque Dios va a cumplir su palabra, esa de que si no te arrepientes y no te bautizas y no perseveras en la doctrina, no vas a poder entrar al reino. Amén. Así es, Luis Alejandro. Gracias, hermanito. Lenny. Buenas noches, hermanito. Bueno, Noches. yo solo quiero así como hacer una comparación en cuanto a la vida del ser humano. En cuanto a que algunas personas tenemos el concepto, digo tenemos porque no estamos exentos, de decir de que yo no robo, yo no mato, yo hago lo bueno, yo ayudo a los pobres, y piensan que al hacer todas estas cosas, y son buenas, pero piensan ellos que al hacer estas cosas, aunque no sigan a Dios en la iglesia verdadera, aunque no se reúnan, piensan que al estar haciendo esto, no están ni con Dios ni con Satanás. Y que nosotros como cristianos determinamos de que al momento de dejar de seguir a Cristo ya estamos automáticamente en manos de Satanás. Y es el concepto que muchas personas toman de decir de que yo no robo, yo no mato, pero estoy bien con Dios, pero no me reúno, no hago lo que Dios dice, y según ellos en su concepto no están de parte del mundo. Y eso es la diferencia que nos hacen muchas personas en que ya una vez que dejamos de estar reuniéndonos, de ser constantes, automáticamente nosotros pasamos a estar en el mundo y a ser pecadores, porque al dejar de reunirnos
comenzamos a desviarnos del camino. Esa es mi observación, hermano. Amén, gracias, hermano Lenín. Iván, hermano Iván, Dios me lo bendiga. Amén, hermano. Bueno, en esos versos del capítulo 15, por todo lo que pasó, puedo concluir de que a pesar de cómo era el pueblo, cómo vemos un Dios de amor, misericordia y justicia, y poder es fiel y siempre no, la esperanza siempre está, siempre podemos tener esperanza, pero en esos versos del 16 1 al 7, puedo ver por lo menos, puedo ver algunas cositas, por ejemplo, en ese verso 1, es el hijo del rey Asa, dice que comenzó a reinar. Entonces, era hijo, y lo que veo aquí es cómo hay entrega. Pues imagínense que cómo Dios le dijo, bueno, yo no voy a dejar porque fuiste un rey muy malo. Entonces había sido asesinado por su propio hijo. Es algo, pues son cosas bien, pero era que Dios, así, ya Dios tenía esta cuestión. En el verso 2, aquí vemos lo que estaba diciendo anteriormente, y vemos la familia, cómo funciona dentro del reinado. Y también él hacía mal a la hija y entonces hizo los mismos caminos de Baasa. Entonces, quien había sido un rey malvado. O sea que cómo se aprende del hijo a la hija, se va aprendiendo cosas malas y no cortan pues, no cortar la maldición ahí, pues ya Dios había dicho que estaba malo. Entonces, dice que siguió todos los caminos de su padre. Entonces, y aquí es donde entra, ya hizo pecar a todo el pueblo. Y eso es lo terrible, cuando la iglesia no aprende a aprender que su líder es Jesucristo y seguimos con esto. Entonces, pero provocó la ira de Jehová, el Dios de Israel, porque el problema ellos eran los ídolos, con sus ídolos, porque se trata de la cuestión de que les gustaba tener ídolos. Entonces, como Dios, por estar haciendo esto, se fue contra Israel. Entonces, vemos que él era prácticamente un idólatra y seguía los mismos caminos de su padre Baasa, quien había sido el más daño que él tenía era eso. En el cuarto vemos que este rey había por 26 años y él, hijo de Baasa, comenzó a reinar sobre Israel 2 años. Por eso decía el hermano que vamos a ver uno que reinó poquito, 2 años. Entonces, vemos ahí, pero acá vemos como, por ejemplo, como el mismo siervo de Ela, entonces empezó, lo dice que era su comandante, entonces le hizo un complot. Y entonces, pero todo viene relacionado por la falta de cumplimiento. O sea, que la gente no le gusta cumplir. Por ejemplo, entonces él lo mató y se convirtió en el nuevo rey de Israel. O sea, el mismo comandante se convierte en rey, pero este duró, dije que 7 días nada más. Entonces, que es bien terrible cómo se da dice que duró por 7 días, duró el reinado de Zimri. Entonces, bueno, aquí hay veo mucho conflicto. Entonces, vemos muchas cuestiones, muchos cambios de reyes en esos momentos, porque por ejemplo el verso 7 aparece otro rey, aparece un nuevo rey, y así vemos nosotros cómo no hay una estabilidad, pero el punto principal no es porque es Dios que va guiando, pues Dios es el que guía todo eso, y Dios lo que no le gusta es el pecado, y la misma situación vamos a tener en estos tiempos. Pues la naturaleza de Dios sigue siendo de justicia, misericordia y poder. Él pone donde no está malo y pone el orden.
Y entonces, si vemos a Dios siempre dispuesto a juzgar a los malvados y a perdonar al que se arrepiente. Y siempre va a proteger su pueblo, que es la iglesia. Entonces siempre podemos confiar en Él, a pesar de, y a veces nosotros podemos ver esto muy lejano, hermano, pero Dios es hoy y siempre, ¿va? Él no va a cambiar. Entonces eso siempre hay que tener ese temor reverente a nuestro Dios. Señor les bendiga, hermano. Amén. Gracias, hermano. Ciertamente. Hermano Alejandrito, si alguien tiene algo más que decir. Tengo un texto aquí que creo que describe un poco lamentable, pues, el camino que, que este rey ha tomado, como el camino de su padre. Y en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14, Pedro hablando de los falsos maestros, de aquellos que tienen doctrinas falsas y eso. Dice el 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de su propia maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó con locura a los profetas. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Estamos hablando que lamentablemente, así como el pueblo de Israel se fue en el desenfreno, para nuestro tiempo no está muy lejano esto que está ocurriendo para estos reyes y cómo Israel se fue al pecado. También si nosotros descuidamos nuestra salvación, si nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, puede que estemos siendo empujados, hermano, por este mundo y lamentablemente usted tiene que saberlo. Bueno, lo conversábamos en el sermón del domingo, que la salvación usted la puede perder si usted se descuida. Si dejamos de hacer las primeras cosas, si dejamos de congregarnos, si dejamos de estar en relación con Dios. El alejarnos de Dios, como dice el Evangelio de Juan, separados de mí, nada podéis hacer. No sé si hay más comentarios, algo más que aportar, hermano Agustín, hermanos, sino ya, bueno, de momento vamos a parar aquí la grabación. Y